Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Moreno y voy a presentar la empresa Asesoría Jurídica Salesas, Sociedad Limitada de Nueva Creación. El objetivo de nuestra empresa, los servicios que prestamos son de asesoría, consultoría y auditoría de sistemas de gestión de calidad. Y el objetivo de este proyecto empresarial es mostrar de la manera o poder crear un ejemplo de la manera más real posible de un proyecto empresarial de una empresa en un entorno real, ya que eso ha tratado la asignatura que hemos cursado durante cuatrimestre de análisis y planificación de estados financieros con el profesor García Gutiérrez, el año pasado dirección financiera durante el plan de licenciatura. El contenido de la asignatura ha sido en todo momento muy práctico y creo que esta es la mejor manera de poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo del cuatrimestre. De esta manera vamos a ir analizando el documento de Excel que contiene los datos más importantes y las distintas pestañas más importantes en torno a las cuales hemos estructurado todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Entonces vamos a ir viendo. Estas nos van a ir dando información sobre cuáles son los valores de la empresa, su información, su estado, toda la información relativa a la empresa. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo tenemos las distintas pestañas, apalancamiento, los ratios muy importantes, coste medio ponderado, ensayos del BAN y del TIR, apalancamiento financiero, los cambios en el patrimonio neto, los colores, que ya veremos que son muy importantes porque nos van a ir explicando lo que quiere decir cada cosa dentro del Excel o cada celda. Son muy importantes para entender los contenidos, para organizarnos y para entender las cuentas. Luego, pues, coste de proveedores, cuotas de amortización, documentos contables también muy importante, eje de ventas estimadas en certeza, estimadas requeridas, luego eje de ventas previstas, eje de ventas requeridas, estadísticos y estimadores, los flujos de efectivo, foco, valor, variaciones patrimoniales, también muy importante, los gráficos de los ratios súper importantes, luego el guión, que es lo que nos va explicando todo, la renta del empresario, que es un tema que ha sido muy importante a lo largo del cuatrimestre también, la optimización, presupuestos de financiación, los ratios, la renta-valor de la empresa, los ratios, la renta-valor del empresario. Estos son, pues, las pestañas más importantes que hemos ido viendo a lo largo del cuatrimestre. Las iremos comentando y las iremos explicando poco a poco todas. Renta-valor del empresario con los gráficos, el total, los símbolos que tuvimos que transcribirlos para aprenderlos. Y entonces, pues eso, sobre todo, vinculación de balance esbozo, también muy importante. Y bueno, vamos a empezar por el principio, que es el guión, y vamos a ir viendo lo que nos explica el guión. El guión sirve como una guía que nos explique qué son las distintas que entran en juego dentro del Excel. Ir viendo de balance, el objetivo, rentas previstas estimadas, que están aquí, y es prácticamente un diccionario, es muy extenso y entonces sirve como una ayuda, una consulta para poder entender las cosas que no nos queden muy claras dentro del Excel, porque puede ser un auténtico galimatías. Luego los filtros, entonces las ventas requeridas como máximas rentas de trabajo del empresario para la mínima rentabilidad financiera, esto era muy importante y estuvimos haciendo un par de normal de una empresa sin concesión productiva y el vencimiento según venido, que debe quedar explícito. Luego, determinar el sistema de amortización técnica de cada activo amortizable para la determinación del fondo de amortización acumulada y los flujos de tesorería. Son cosas que también son muy importantes, eso, calcular los fondos de amortización, los ratios, todas esas cosas también las hemos ido viendo a lo largo del curso. Luego, proceso acumulativo, que deberemos evaluar el método de amortización técnica descontado. Aunque no es correcto descontar flujos de caja, la cuota
del capital propio. Todos y cada uno importe correspondiente a cada sucesivos activos que sean pues de todo. Relacionar los derechos de cobros con las cuentas de la empresa. Y aquí seguimos las cuotas de amortización técnicas. Luego determinar para cada producto, bienes o servicios las ventas previstas. También lo estuvimos viendo bastante a fondo en unidades físicas con base en los datos históricos si los hay. Determinar para cada producto, bien o servicio las ventas requeridas en unidades físicas. Con base a un criterio técnico elegido, por ejemplo, la rotación del activo sólido o neto. Con base a un criterio trascendente, hacer máximo el valor de la empresa en conjunto y para el empresario que aporta recursos financieros involucrado en la marcha de la empresa. Con límite para la financiera, con la meta de la observar certeza y de capital en un momento de tiempo. Son cosas que también hemos visto a lo largo de la carrera en otras asignaturas, pero la verdad es que la puesta en práctica nunca había llegado hasta este momento que hemos podido entenderlo todo desde otro punto de vista mucho más práctico. Bueno, la optimización, tal, aquí hay de todo. Bueno, y como ya hemos analizado más o menos el contenido de la pestaña guión, vamos a continuar por colores, si nos deja el Excel. Entonces en colores, como ya hemos mencionado, es muy importante porque tenemos a golpe de vista, simplemente con mirar, podemos ver según los colores la distinta posición que tiene cada elemento o cada dato dentro de la tabla, y para organizarlo dentro incluso pues ya con cara a información para conocer la contabilidad, para saber en qué posición está la empresa, etcétera. Es mucho más fácil ver este color verde, el activo corriente, el activo no corriente, patrimonio neto, pasivo, etcétera. Pasivo corriente y no corriente, etcétera. Además es importante porque en esta celda podemos ver la explicación de qué quiere decir cada celda o qué quiere decir el color de cada celda. Cuando vamos a realizar un ejercicio dentro del Excel a lo largo del curso, pues tú sabías que si la celda era verde podías escribir en la celda, es decir, que era una celda que se podía cambiar o que estaba ahí colocada para que tú la cambiaras y analizases los cambios, lo que habían supuesto y las consecuencias de esto en el resto de la contabilidad de la empresa o del ejercicio económico o lo que fuese. Entonces, por ejemplo, las celdas rojas no se podían porque no era lo que estaba previsto y lo que estábamos analizando en ese momento. Ha sido, como he dicho, una pestaña muy útil. Después y en bucle, pues bien como el flujo que sigue la empresa, el flujo natural dentro de la empresa, lo que hace el activo, cuál es el valor de la empresa y por qué está ahí. Entonces tenemos el valor de la empresa, el resultado antes de intereses que viene a través de las ventas, el precio que será en función del precio técnico más el precio medio, el coste variable unitario, el coste fijo y todo posicionado con el financiación, el activo fijo, el activo circular, el incremento en la deuda. O sea, cómo tiene que ser la empresa y el flujo que sigue. Entonces, esto también ha sido muy útil. Y ahora vamos a continuar. Después de analizar bucle, vamos a ir a foco valor. Que nos habla no solo de la pestaña, sino del objetivo en general de la empresa, que es la creación de valor por parte del empresario. Y aquí nos fijamos, por ejemplo, en este punto tan importante, las causas o razones para determinar el valor de la organización de producción, que son estas. Nos va explicando, es que son una de las cosas más importantes porque nos han servido para entender todo. Entonces, que tenemos el mercado financiero, valora la capacidad de producir resultados de los activos, la capacidad de generar riqueza a través del coste de las deudas. Luego las fórmulas más importantes, digo básicas, y las hemos ido analizando en el curso. Y luego aquí tenemos una especie de tabla que nos explica qué quiere decir cada cosa, porque si no, sí. Y luego aquí nos aparece algo muy interesante de la realidad. Al sustituir la renta financiera por el coste del capital propio, la que la determina indirectamente del apalancamiento, también denominada de manera rimbombante estentórea y ostentosa fórmula fundamental de la autofinanciación, el espacio de rentabilidad del coste ponderado del capital, mínima de rentabilidad requerida a los activos como una tasa interna. Enseñarlo de la racionalidad.
el valor de la organización de producción aplicando el método de evaluación del valor de la suma de los valores de las partes, en este caso de los socios, es la organización de producción funciona liquidando, es decir, sacando los frutos del activo y retribuyendo el pasivo. La organización de producción vale más cuanto más rentan sus activos y cuanto menos cuestan los pasivos, que a su vez cuestan menos cuanto más renten los activos. Por tanto, la empresa vale más. Ay, ¿qué he hecho? Me he ido al fondo, perdón. Bueno, entonces ahora vamos a pasar de foco valor a la otra nueva pestaña, que es sobreentendidos o hipótesis. Entonces, como podemos observar, están aquí los condicionamientos y requerimientos previos, que incluye la hipótesis de racionalidad, que sería en este caso la preferencia por la liquidez. Entonces, la racionalidad es uno de los principios que tiene que guiar la actuación empresarial en general, y tenemos que ver la solvencia de la empresa, la solvencia empresaria, la liquidez, que son factores muy importantes y que buscaremos a la hora de operar en nuestra empresa. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos en torno al cual nos guiaremos? Y que para ello buscaremos la estabilidad financiera de nuestra empresa. Luego, el apalancamiento financiero hablaremos después de él. Vamos a ir con la renta-valor del empresario. Aquí lo tenemos. A ver, para verlo mejor. Entonces, aquí tenemos la renta-valor del empresario. Y podemos observar a simple vista unas muchas pestañas que explica es lo que es la renta-valor del empresario, cómo se debe retribuir al empresario. Es muy importante y es un tema muy comentado a lo largo del curso. Es muy importante decidir cómo queremos que se realice o se compute la remuneración del empresario, si como un gasto para mejorar nuestros ratios, o si por el contrario decidimos computarlo, o sea, si lo computamos como un gasto será un sueldo, el sueldo de un trabajador. Si por el contrario queremos que ese sueldo se aporte como empresario capitalista, no aparecerá dentro de los sueldos. O sea, no aparecerá computado como un gasto y eso marcará una diferencia en nuestros ratios. Entonces, todo eso depende, o sea, de eso depende lo que prefiramos a la hora de equilibrar nuestros ratios y sanear o no la estructura financiera de nuestra empresa, etc. Entonces, a ver, aquí lo tenemos. A ver. Entonces ahora vamos a analizar las ventas. Vamos a analizar las ventas, que son muy importantes. Vamos a buscarlas. Un segundo. Las ventas requeridas y las ventas esperadas. A ver si lo encuentro. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar a analizar un segundo las ventas. Vamos a buscarlo. Las ventas requeridas. Tenemos aquí las ventas requeridas, las esperadas, estimadas, requeridas, etc. Aquí tenemos el eje de ventas previstas, que es lo que sería el año normal de actuación de una empresa. Y bueno, podemos observar, a ver, los distintos años y las previsiones que se hacen para los distintos periodos. Como sabemos, nuestro proyecto empresarial se va a desarrollar en 5 años. Y aquí lo vemos. T0, T1, T2, T3, T4 y T5. A ver, lo tenemos que hacer un poco más pequeño para poder verlo. Este es el ejemplo con el que hemos trabajado. Y aquí vamos viendo las ventas que se prevén para que la empresa pueda funcionar. Aquí están los 5 años. Las ventas previstas, por lógica, siempre deberán ser superiores a las ventas requeridas, que son las ventas mínimas que deben darse en la empresa para que la empresa llegue a ese mínimo para poder sustentarse y no tener pérdidas. Entonces hablamos de proyecciones que deben ser superiores a ese límite mínimo,
que como hemos dicho que nos dejaría con 0 beneficio y llegaríamos al punto muerto de beneficio. Entonces lo que buscamos es siempre que nuestras ventas previstas sean superiores para obtener beneficio. Entonces aquí tenemos este gráfico de las ventas, el tiempo y las distintas previsiones. A ver, luego la función lineal del tiempo, cómo se calculan las fórmulas, los periodos previstos que son 24 cuatrimestres, los que corresponden a los distintos años, cálculo de datos en el método de la media móvil, los trimestres y las ventas. Aquí otro gráfico de las ventas previstas. Bueno, y ahora vamos a pasar a una pestaña muy importante, que es la pestaña, vamos a buscarla, de balance y vinculación esbozo. A ver si la encontramos. No puede estar tan lejos. A ver. ¿Cuántas pestañas hay aquí? A ver. Aquí está. Ah, no, esta no es. Esta es. Es una pestaña muy importante con la que hemos estado trabajando el curso, durante todo el curso. Es una de las más importantes. Bueno, vamos a ver los distintos elementos que tenemos: inmovilizado intangible, inmovilizado material, inmovilizado financiero, el pasivo, el patrimonio neto, luego los distintos porcentajes que se corresponden con los cálculos que se han ido realizando, con las previsiones. Entonces, ¿qué queremos destacar en este caso? Pues vamos nombrando las partes más importantes que encontramos en la pestaña, que como hemos dicho ha sido esencial a lo largo de todo el curso y en el desarrollo del proyecto empresarial. Entonces, por un lado, este es el estado propio de la empresa, su activo. Luego el activo no corriente, que tal como podemos observar, podemos encontrar el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, las inversiones financieras. Entonces todas tienen este color oscuro que forma parte del activo no corriente. Luego aquí encontramos el porcentaje de representación dentro del activo. Luego aquí tenemos el activo corriente o circulante, y dentro de esto está el activo realizable, el exigible y el disponible. Y aquí tenemos la suma de todos ellos. Después podemos encontrar en esta celda C19 la suma de todos nuestros activos, tanto corrientes como fijos, y es muy importante porque después lo emplearemos y porque además sabemos, aunque ahora mismo está vinculado a C19, que el resultado del activo tiene que ser igual al resultado del patrimonio neto y el pasivo. Eso es contabilidad básica, como todos sabemos. Luego continuamos con el patrimonio neto, los fondos propios de la empresa, en este caso, y esto va a marcar la forma jurídica de la empresa. Tenemos aquí una pestañita que nos lo implica, que nos lo indica. Y continuamos. Luego F7, que es una celda muy importante, bueno, la que ya acabamos de decir, que determina la forma jurídica de la empresa. Nuestra forma jurídica es sociedad limitada de nueva creación, y gracias a ello nos acogemos a ciertas prebendas respecto a las sociedades limitadas tradicionales en cuanto a agilización de procesos, de trámites, tasas menores, bueno, luego procedimientos más rápidos para ponerla en funcionamiento más rápido y con un menor coste. Entonces hemos adoptado este régimen jurídico porque consideramos que es el más adecuado para lo que estamos buscando, y fue
el que escogimos en el primer trabajo y bueno, yo he considerado que era lo más adecuado y aparte es una continuación del trabajo hecho en el primer cuatrimestre, entonces parece que tenía lógica pues continuar con una idea similar porque me parece que el proyecto que yo quería llevar a cabo pues podía tener éxito con esa forma jurídica concreta. Luego, continuando con esto, sabemos que los recursos propios o necesarios para la empresa pueden ser desembolsados por accionistas, socios, etc. para comenzar la actividad. No son exigibles por terceras personas, es muy importante. Son básicos para cubrir cualquier tipo de actividad o contratiempo o cualquier problema de la empresa, cualquier imprevisto general. Además, por otro lado, tiene un coste variable, ya que depende tanto de las expectativas del riesgo de los accionistas como de las reservas y provisiones que, aparte de los requisitos legales, son opcionales y que la empresa haya querido cubrir una cobertura para posibles riesgos de insolvencias. Entonces tenemos que analizar el coste financiero precisamente de este capital social en función de posibles inversiones. Luego el capital desembolsado, que son las aportaciones desembolsadas por los accionistas o partícipes de la sociedad. Como ya sabemos, en este caso yo soy la accionista única y propietaria del negocio. Y esto está representado en este caso porque yo soy la única propietaria del negocio, efectivamente. Entonces, en la celda de documentos contables, como sabemos, tenemos G25 igual a 25,100. Aquí sabemos, esto lo que nos dice es el número de acciones en que se divide la empresa y 25 que será el precio de cada acción, y este era el requisito que debíamos mantener a lo largo de todo el proyecto y así hemos hecho. Entonces ahora continuamos con el pasivo. Entonces aquí esto corresponde a un 61,20 y vemos que tenemos C19 menos todo el patrimonio neto y el pasivo que estamos restando a nuestro activo que hemos calculado anteriormente. Entonces el pasivo tanto corriente como fijo, y ese será el resultado. Es muy importante para ver cuál es el balance de la empresa o cuál es la situación financiera de la empresa, para ver su nivel de endeudamiento, etc. Ya hemos mencionado que es muy importante para conocer cuál es el estado de salud de la empresa. Y vamos a continuar hablando de los gastos. Entonces aquí están los resultados antes de beneficios, los gastos antes de beneficios. Entonces pasamos a hablar del coeficiente de esta celda G13, que como ya hemos mencionado a lo largo del curso es muy importante y es igual en todos los periodos. A pesar de que los datos van variando, podemos observar cómo esta cifra se mantiene, este porcentaje se mantiene, y nos da una idea de la relación entre la deuda a corto plazo y el activo circulante de nuestra empresa. Entonces esa relación, como sabemos, el activo circulante siempre deberá ser mayor o igual a las deudas a corto plazo. Y en este caso se cumple y es un dato muy importante y una cifra que debemos tener en cuenta y vigilar y mantener, hacer lo posible por mantener. Entonces ahora vamos a continuar con otros coeficientes muy importantes, que son los que se encuentran en las celdas F21 y F22. Entonces será el cociente entre las necesidades de financiación, y aquí lo podemos observar, las necesidades de financiación, y es un ratio muy importante. Y vemos que sale de F9 y F11, F9 y F11, que era el resultado de lo anterior, menos
o dividido entre el activo, nuestro activo corriente, nuestro activo fijo, perdón. Y entonces ahora vamos a continuar a ver. Entonces, F11, necesidades de financiación entre la suma entre el activo fijo, como ya hemos mencionado. Luego aquí tenemos varias fórmulas muy importantes también. Resultado antes de impuestos. El coeficiente, que es la suma entre las necesidades de financiación y las deudas a corto plazo. Entonces esto es el resultado antes de impuestos entre la variación. Y ahora continuamos con estos datos que se corresponden con las distintas amortizaciones del inmovilizado intangible, el inmovilizado material. No el financiero, porque sabemos que no se amortiza. Y también son muy importantes los gastos antes de ingresos, el resultado antes de ingresos, los gastos antes de intereses, resultado antes de intereses. Y se obtiene calculando a partir de la celda M7. M7 vamos a verla. ¿Dónde está M7? M7 es a su vez el resultado de M21 por C19 de los beneficios antes de los ingresos, es decir, es C19 nuestro activo por M21, que es este coeficiente de aquí. Entonces, como íbamos diciendo, estábamos analizando precisamente K14, que nos había llevado a M7, cuyo origen ya hemos buscado. Y volvemos a K14, es M7 menos K13. K13 se corresponde con la suma de estas amortizaciones, desde L7 a L11, L7, L11, hasta aquí. Y entonces de estas dos cifras es de donde vamos a obtener efectivamente, K14. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando M7, que es M21. Estamos multiplicando este coeficiente por nuestro activo, porque hemos dicho que era C19, que es el resultado de la suma de nuestro activo, y a esta cifra que obtenemos de multiplicar 144 por 1,1 le vamos a restar esta de aquí, que es la suma de estas amortizaciones. Entonces ahora continuamos. Aquí, por ejemplo, el resultado después de impuestos, que será igual a K14, que era el resultado antes de impuestos. Gastos antes de impuestos, resultado antes de impuestos. Entonces, aquí tenemos resultado después de impuestos, que será K14, nuestro resultado antes de ingresos, menos L15, E11, F11, E11, F11, entonces el porcentaje por las necesidades de financiación a largo plazo que tenga la empresa. Y entonces esto es lo que lógicamente vamos a restar, porque es un pasivo, un porcentaje del pasivo. Y luego L15, L16, a ver, L16 está aquí, y L16 es E13, F13.
13 este porcentaje de nuevo por este sumatorio de los distintos porcentajes y coeficientes multiplicados por G13, que es esta cifra que habíamos obtenido que nos daba idea del nivel de endeudamiento de la empresa. Entonces, con todos estos datos vamos a obtener el resultado después de impuestos. Estos serán nuestros gastos financieros de deudas a largo y deudas a corto plazo. Entonces, todo esto pues se entiende y se explica. Los gastos financieros. Entonces, así obtenemos los gastos financieros son la suma de L15 y L16, que a su vez, como hemos visto, estaban unidos a los coeficientes correspondientes al pasivo y a los ratios que habíamos obtenido. Entonces ya tenemos el resultado después de impuestos explicado del primer periodo, y esto mismo pues se aplica a los datos de cada año durante los 5 años para los que se planea el proyecto o se plantea el proyecto. Y entonces pues continuamos con el inmovilizado intangible, los datos de amortización, los resultados antes de intereses, después de intereses, antes de impuestos, después de impuestos, los gastos y los ingresos, etc. Y vamos obteniendo una información detallada de la situación de la empresa. Así, durante los 5 años. Como ya hemos mencionado el balance, precisamente lo que nos aporta es información del estado de las cuentas de la empresa. Entonces aquí llama la atención precisamente estas etapas para la vinculación de balances, el traspaso de los datos de la cuenta de resultados, esta autofinanciación que también es muy importante y analizaremos, luego el incremento del activo fijo, la atribución de este activo a los distintos proyectos de inversión, el preestablecimiento, mantenimiento del ratio activo circulante activo fijo neto, el incremento de activo circulante en función de los condicionamientos del proceso productivo, la atribución a las diferentes masas del activo circulante, la asociación de proveedores exigible, el preestablecimiento o mantenimiento del ratio de deudas a corto activo circulante, la determinación de deudas a corto, la determinación de deudas a corto bancarias, la determinación de las necesidades de financiación. Todas están relacionadas, son muy importantes y dejan muy clara cuál es la situación de la empresa, y debemos tenerlo siempre presente y analizarlo exhaustivamente para saber cuál es el estado real de nuestra empresa, para evitar futuros desajustes y mantener siempre una empresa con un saneamiento claro de sus cuentas. A mayor, mejor, dentro de los límites considerados posibles y que nos permitan mantener nuestro nivel de efectividad y de eficiencia y obtener beneficios, pero tener siempre estos ratios presentes y esta información. Entonces ahora vamos a continuar mencionando no solo en esta pestaña, sino en general, que tenemos que tener en cuenta que estamos buscando, como hemos dicho, generar valor de la empresa, y sabemos que es el valor del cómputo de elementos materiales y materiales humanos que lo constituyen. Entonces el valor que tiene la empresa como organización. No solamente el valor presente de los bienes, derechos, etc., sino también las expectativas o los posibles futuros del valor de la empresa. Evidentemente todo eso lo tenemos que calcular. Aquí tenemos una proyección muy importante para hacernos una idea de cuál será el valor futuro de nuestra empresa. Hay muchos futuros y modelos para poder conseguir estas proyecciones, pero hay ciertos problemas de valoración porque ninguno llega a obtener la aceptación generalizada, porque cada uno adolece de algún tipo de falta de información. Entonces hay bastante complicación a la hora de realizar la valoración de empresas. Hay criterios muy distintos y muy variados, y bueno, no hay uno que sea perfecto. Entonces tenemos que analizarlos, ver cuáles son e interpretarlos. Tendremos que analizar las ventas, las predicciones de todo tipo, los ratios, que son muy importantes, como ya hemos mencionado, y después ahondaremos en el tema. Entonces esta es la actitud más racional y esperada del empresario, porque no hay un único criterio a la hora de valorar la empresa. Entonces tenemos que hacer nuestra propia valoración de los resultados que arrojen los ratios o los distintos métodos de valoración que deseemos emplear. Entonces, como todo el mundo sabe, el valor de las cosas en realidad es lo que uno está dispuesto a pagar, pero
debido a la heterogeneidad del proyecto y el servicio que prestamos, nunca el valor de un servicio en nuestra empresa será igual que otro. O sea, es muy difícil para una empresa, no podemos saber cuánto cuesta generar un servicio en una empresa u otra. Entonces, los empresarios y el empleado, o sea, los empleados y el empresario siempre deben tener esto presente, que el objetivo último es la creación de valor. Entonces volvemos al problema una vez más de la valoración. También tenemos que tener en cuenta el coste que ha supuesto generar ese beneficio. Entonces, claro, a mayor eficiencia y eficacia, mayor margen tendremos. Para ello nos vamos a apoyar en los ratios para asegurarnos de que realmente obtenemos unos márgenes dentro de los límites normales para asegurarnos que se genere beneficio en la empresa. El valor neto de la inversión tiene que ser positivo y que sepamos que estamos invirtiendo en activos que generan un valor adicional para la empresa. Dicho de otro modo, se crea valor para la empresa cuando la generación de bienes o beneficios es lo suficientemente grande como para cubrir todos los recursos que hemos invertido y nos concede en ocasiones cierto beneficio. Entonces vamos a continuar con el eje de ventas previstas. Lo vamos a buscar. Yo creo que está al otro lado. Eje de ventas previstas. Ahí no. Eje de ventas previstas. Entonces, bueno, como es nuestro año no hay previsiones porque es el primer año que estamos viendo, pero aquí están las previsiones de todos los años, vistas desde lejos. Luego nos vamos acercando y podemos ver más claramente. Aquí vemos precisamente las ventas de los productos, los activos A y B, los precios, las ventas en unidades monetarias, los distintos periodos de tiempo en los distintos años. Después aquí tenemos un gráfico que explica cómo es la evolución de las ventas, observación yésima de los 5 periodos por el método de los mínimos cuadrados. Podemos observar, aquí vemos los 5 años y luego aquí encontramos fórmulas y ratios, la observación yésima, el tiempo, las ventas, etc. Entonces la distribución estacional, para conocer el peso que se distribuye en las ventas en cada trimestre, la estacionalidad, entonces lo vemos por trimestres, los subperiodos, los totales. Bueno, esto es un breve análisis. Bueno, entonces después de este breve análisis vamos a continuar con el total anual móvil, que lo tenemos aquí. También ha sido una parte importante de nuestra práctica, ya lo calculamos a través de un ejercicio práctico. Entonces aquí tenemos los distintos trimestres de los distintos años. Empezamos proyectando los años anteriores y en el 0 es cuando comienzan nuestros 5 periodos de 0 a 5. Entonces aquí vemos el total anual móvil, la proyección, posibles datos, por ejemplo, tenemos varios más que van a aparecer en las siguientes fórmulas. Cálculo de datos en el método de la media móvil. Y aquí lo vemos, los trimestres, las ventas, la media móvil, calculada, otro tipo de gráfico, con las ventas y la media móvil. Y hay distintos tipos de proyecciones. Esto tiene una parte muy estadística, son todo funciones como podemos observar y estimaciones en distintos ambientes, certeza, etcétera, y distintos métodos como los mínimos cuadrados, media móvil, etcétera. Y entonces ahora vamos a continuar con las ventas en certeza. Las ventas
estimadas en certeza. Entonces, en certeza no, creo que deberíamos ver antes las ventas requeridas. El eje de las ventas requeridas, que lo tenemos aquí. Y nos aporta, como podemos observar, bastante información. Por ejemplo, aquí podemos leer varias fórmulas y las distintas etapas. Luego se pueden requerir las ventas en función de otro objetivo, por ejemplo, una determinada rentabilidad financiera que sea superior para cada periodo de tiempo al coste de las deudas del periodo correspondiente. Otro ejemplo, Otro ejemplo con base en la rotación del activo fijo. Aquí tenemos los distintos años con las ventas requeridas en la empresa capitalista no convencional. Luego el peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas. Esto lo hemos comentado hace nada. Aquí vemos pues la importancia que tiene reflejar de una manera u otra la remuneración de los socios o accionistas, porque esto altera y repercute, o lo podemos repercutir en las cuentas como un sueldo o como un reparto de dividendos si decidimos repercutirlo directamente a los mismos socios capitalistas. Entonces esto evidentemente tiene unas consecuencias económicas. Luego, las ventas requeridas en la empresa mercantil obligatoriamente inscribible en el registro mercantil, el peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas, rentas de trabajo requeridas globales, abanico de ventas de trabajo, planteamiento alternativo, renta de trabajo requerida, salario estimado, tasa requerida del 5% y los distintos ratios. El crecimiento con base en la ecuación igual a A más Bx supone un crecimiento lineal de esa retribución. Se determinan las cantidades para el periodo 2, 3 y 4 al hacer x igual a 2, 3 y 4 respectivamente, una vez que se determinan el valor de los parámetros A y B con base en el par, esas posiciones dentro de los distintos gráficos. Se pueden requerir las ventas en función de otro objetivo, por ejemplo, una determinada rentabilidad financiera que sea superior para cada periodo de tiempo al coste de las deudas del periodo correspondiente. Luego renta de trabajo requerida, prima de riesgo profesional del 3%, salario estimado, salario alternativo. Aquí tenemos en estas pestañas esta información tan fantástica. Este abanico de rentas de trabajo puede ser evidentemente modificado. Entonces ahora vamos a continuar con el eje de ventas estimadas requeridas. Eje de ventas, aquí tenemos estas. Luego eje de ventas estimadas en certeza y eje de ventas estimadas estadísticas. Entonces vamos primero al eje de ventas estimadas requeridas. Entonces luego tenemos la ecuación que acabamos de ver, igual a A más Bx, crecimiento lineal de nuevo, y determinamos a partir de esto las cantidades para el periodo 2, 3 y 4 para hacer que x corresponda con 2, 3 y 4. Bueno, entonces aquí están las ecuaciones. Estas son las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que se aspira. Y vamos viendo el crecimiento a lo largo de los 5 años, las tasas de crecimiento, y están, pues eso, las estimaciones. Si en este caso vemos que no tenemos sueldos, podemos entender que lo vamos a retribuir no como un gasto, sino como empresario capitalista. Entonces aquí tenemos gastos de publicidad, gestoría, alquiler, seguros. Y, por ejemplo, en nuestra empresa vamos a hacer un breve análisis ahora de los gastos que presenta asesoría jurídica. Tenemos servicios de asesoría, auditoría y gestión de procesos de calidad, y prestamos servicios relacionados con todo esto para todo tipo de empresas públicas y privadas de cualquier tamaño. Todos los servicios son amplios, los servicios prestados dentro de la especificidad que supone la gestión de calidad, que es un sector muy específico. Entonces la empresa está situada en la calle Almagro número 68, su régimen fiscal es de sociedad limitada de nueva empresa. La denominación social es el código correspondiente, la página web www.asesoriasalesas.es,
yo desarrollo las funciones de directora general. Hay empleados que se contratan para proyectos concretos en momentos concretos, dependiendo de la demanda de proyectos que tengamos en curso. Entonces la composición tenemos local, mobiliario, oficinas, computadoras, y todo esto serían gastos como los que tenemos aquí, gastos de personal, de teléfono, de calefacción, de luz, gas, agua, de teléfono, el alquiler y la publicidad. Las computadoras son activo o corriente en este caso. Entonces, nuestros gastos serán la cuota mensual de alquiler, las instalaciones eléctricas, que ya estaban incluidas, entonces no han sido un desembolso muy grande. El mobiliario, que sí lo ha sido, el material de oficina, los contratos de telefonía, internet, el agua, la calefacción, la limpieza y el acondicionamiento. Luego los equipos informáticos con los que contamos. El mobiliario ha sido adquirido en IKEA y la gestión de compras ha sido llevada por la socia, que soy yo. Y no hay requerimientos en lo que respecta al almacenaje, porque nos dedicamos al sector servicios, por lo tanto tiene lógica. Luego los clientes pueden pagar al contado un 50%, el otro 50% en un plazo de 60 días. Vamos a continuar ahora. Vemos que están imputados estos gastos. Y ahora vemos estos otros gastos, como copas, asesoría, comisiones, gestión de transporte y gestión de mercado para esta empresa en concreto. No es nuestro caso. Entonces estamos en eje de ventas previstas otra vez, porque nos ha faltado mencionar cómo son las previsiones dependiendo del entorno o el ambiente. El ambiente optimista, pesimista o neutral, y dependiendo de esto tendrá una fórmula distinta. Entonces la previsión cambiará, evidentemente. Por ejemplo, esta estimación es la estimación optimista más la pesimista entre 2. En este caso es la optimista más la modal más la pesimista. Y en el tercer caso, optimista más modal más pesimista entre 6. Entonces nos dará lugar al empleo de distintas fórmulas: uniforme, rectangular, triangular o B simplificada, las formas de los gráficos. Entonces aquí tenemos pues las previsiones que van variando en función de esto. Estimación pesimista, luego la tendencia de los mínimos cuadrados, el total móvil, la media móvil, la tendencia de mínimos cuadrados, el total móvil, la media móvil, la previsión de ventas en unidades físicas y en unidades monetarias. Y aquí nos dice si la estimación es pesimista, por ejemplo, la estimación, la esperanza matemática y la desviación típica. Entonces aquí vemos las previsiones y cómo cambian en función del ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta las esperanzas, las estimaciones, etcétera, porque nos van a informar de cómo de fehaciente es la información que vamos a analizar o que se nos presenta y que tenemos que tener en cuenta. Luego podemos continuar. De nuevo las previsiones, y ahora vamos a movernos vamos a hacerlo más pequeño, a ver, porque esto es muy difícil de controlar. A ver, como sería este, por ejemplo, que no lo hemos visto. Media móvil, a ver, vamos a ver. Vamos a contar, vamos a continuar con el eje de ventas requeridas, porque que ya hemos mencionado, pero vamos a continuar.
después de haber visto las distintas formas que se emplean, pues está muy relacionado todo esto con el peso de la renta de trabajo personal de los socios, y ya es la tercera o cuarta vez que lo mencionamos. Y ahora vamos a continuar con el eje de ventas estimadas requeridas. En certeza, perdón. Entonces, las ventas estimadas ligadas en el caso de que las ventas en unidades monetarias puedan quedar explicadas sustancialmente. Esto es un eufemismo y sobre todo una imprecisión. Por el activo sólido se puede referir a una submasa de activo si fuera menester. Aquí tenemos las grandes descripciones de nuestro querido profesor, que nos lo deja muy claro todo. Y luego, el tamaño de la empresa la podemos medir a través de varias magnitudes sin que tenga por coincidir la calificación para los tramos más o menos arbitrariamente establecido. Entonces tenemos nuestra plantilla, los recursos propios, el activo sólido, la cifra de negocios, y luego no tiene que ser una causa suficientemente explicativa de las ventas. Las ventas dependen del esfuerzo comercial o conjunto concatenado de políticas sobre el producto, la distribución y la promoción. Esto quiere decir que podemos tener los mejores recursos del mundo y unas magnitudes de gran tamaño y de gran poder, y sin embargo, si no hay esfuerzo comercial o eficiencia de todas las políticas y concatenación de las mismas, pues puede que no seamos efectivos y no tengamos un buen producto, una buena distribución o una buena promoción, que es lo más importante al final a la hora de colocar el mercado. Y luego en este apartado cabe incluir las decisiones de algunas empresas que ponen en peligro la libre competencia por su dimensión de utilizar cantidades importantes en metálico para inclinar decisiones administrativas a su favor. Bueno, esto es, básicamente las empresas que hacen trampas. Nos ha dicho el profesor que busquemos el significado de cohecho, malversación, alteración del precio de cosas, fraude, prevaricación y otros delitos económicos. ¿Qué está peor? Aquí tenemos la frase Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, seguimos con estas 70 expresiones. Entonces aquí se pone de manifiesto que las ventas podrían requerirse en función de la estructura financiera deseada, aunque se partiera de una estimación, como se relata en la expresión, que relaciona bajo el criterio de la proporcionalidad a las ventas con el tamaño que ha de ir tomando el activo fijo para la adecuación de la estructura financiera. Bueno, aquí tenemos nuestros 5 periodos otra vez. Y otra vez el activo corriente, el activo fijo, pasivo, patrimonio neto, el activo realizable, exigible y disponible, realizable clientes, disponible tesorería, los ratios se mantienen, nuestro 0,90. Y como mencionamos, está el régimen jurídico de la empresa, lo que determina el régimen de los fondos y la cantidad. El ratio de los fondos y la cantidad. Entonces continuamos. Estamos en el periodo T igual a 100. Y entonces tenemos las cuotas de amortización, inmovilizado material, gastos antes de intereses, gastos fijos, de largo y corto plazo. Y seguimos. Y pasamos a T1, donde ya empezamos a ver otras fórmulas a partir de los datos del año anterior. Entonces ya podemos hacer una previsión real de las ventas calculadas a partir del resultado del año anterior. Entonces, por ejemplo, este 253 viene de la suma de estos activos, de Q50 a Q58, es decir, estos de aquí. Activos que tienen su origen en los datos de la temporada anterior, que es T0, del periodo anterior. Entonces vemos cómo esto se va interrelacionando. Evidentemente, la empresa sigue un flujo, entonces los resultados del ejercicio anterior son determinantes para los resultados del ejercicio siguiente. Y entonces vemos cómo se van colocando los resultados de los distintos años, todos en relación con el año anterior. Bueno, aquí pone todo el rebote 1, pero son los distintos periodos. Es llamativo ver
como los porcentajes que teníamos, que dividían el activo circulante, etc. 0,20, 0,30, 0,10 es el porcentaje que queremos mantener para nuestro crédito financiero. Y a ver, y aquí continúa 0,20, 0,30, 0,10, 0,15. El flujo continúa hasta el periodo 4 y todo se mantiene. Ahora vamos a continuar con el eje de ventas y más estadísticas. Entonces utilizamos formas estadísticas para determinar estas proyecciones o informaciones. Estos análisis, por ejemplo, bueno, aquí los estamos viendo. Bueno, entonces continuamos con optimización. Tenemos aquí, tenemos aquí la pestaña de optimización y como podemos observar, bueno, es enorme. Después haremos un plano general, pero lo más importante es que reúne todos los datos que hemos ido viendo a lo largo del Excel y los une para su comparación. Entonces, aquí tenemos todos los periodos, todos los cálculos, todo está, no aparece unido, pero todo está relacionado con los cálculos que hemos ido viendo en el resto de pestañas de este Excel. Entonces, por ejemplo, es muy importante centrarnos un segundo en estas celdas que van desde Z20 hasta AH46. Muestra la relación de optimización o de la optimización con el desarrollo de la empresa y el funcionamiento de la empresa. Esto va a medir la eficiencia o los flujos dentro de la propia empresa, como si hiciéramos referencia, por ejemplo, a la pestaña bucle que nos explicaba cuál era el flujo natural de la empresa, las entradas y salidas. Entonces esto nos va mostrando los distintos resultados obtenidos por los porcentajes que suponen la creación de valor, las necesidades de financiación a todos los niveles y cómo se va desarrollando este flujo de la empresa. Entonces son datos muy importantes. Generar todas estas estimaciones tiene un gran valor para la empresa, son unos resultados y una información básica porque lo necesitamos para la toma de decisiones. Pues la verdad es que toda la información es muy importante, pero optimización, la verdad es que ha sido una pestaña muy importante a lo largo del curso. Y vamos a continuar. Bueno, entonces continuamos. Vamos a pasar de optimización a comentar la TD Student. También muy importante y merece la pena mencionarla. Aquí la tenemos. Entonces tenemos aquí el intervalo de confianza, el nivel de confianza, el factor T sub n y la probabilidad. Luego con el número de grados de libertad. Bueno, esto es un cálculo muy relacionado con la pestaña estadísticos, y básicamente está calculado con todos los datos que hay en nuestro Excel. Entonces, pues eso, el nivel de confianza que se obtiene al restarle 1 al intervalo de confianza, y luego los grados de libertad, el número de grados que seleccionamos en el modelo, el número de grados de elementos. Y ha sido, bueno, la TD Student es una información o un método de cálculo muy importante que hemos estudiado y analizado a lo largo de muchas asignaturas
y la verdad siempre es de mucha utilidad y muy importante. Entonces ahora vamos a continuar con una de las pestañas más importantes de este ejercicio, que es la pestaña Documentos contables, pero no esta. Y sabemos que el único requerimiento que había en este caso a la hora de desarrollar el proyecto era que en la pestaña de Documentos contables mantuviésemos la relación de número de acciones y precio de acciones, que es lo que hemos hecho, y a continuación lo veremos si lo encontramos. Documentos contables. Vamos a buscarlo y a analizarlo todo. Aquí la tenemos y podemos ver que el contenido es bastante importante. Bueno, entonces en este caso yo lo que he hecho ha sido hacer una especie de estimación con los datos de mi empresa y al mismo tiempo he mantenido la que había en el ejercicio de Excel, únicamente cambiando lo que me parecía que no coincidía. Bueno, ya tenemos el activo corriente, o sea, el activo no corriente, el activo corriente, patrimonio neto, pasivo corriente y pasivo no corriente. Los datos son muy importantes, como sabemos, y la suma, que ya hemos mencionado en varias ocasiones que tiene que coincidir. Luego estas tasas que son muy importantes. Y ya hemos estado comentando. Y luego aquí tenemos varias fórmulas muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos variación de... A ver... Esta, por ejemplo, es la variación de entre el activo corriente y las deudas a corto plazo, la variación entre las deudas a largo plazo y las deudas a largo por la recta presupuestaria. Bueno, una serie de tasas que son muy importantes. Ya lo habíamos mencionado. Las distintas fórmulas que las podemos aplicar y serán de gran importancia luego. Por ejemplo, variación porcentual de las ventas, variación porcentual de los resultados después de impuestos. Entonces, todas estas fórmulas, por ejemplo, son muy importantes y aquí nos aparece la fórmula de cómo calcularla. La esperanza de reserva de los resultados antes de impuestos, la varianza, también muy importante. Como hemos podido observar, es una pestaña que tiene muchísima información. Entonces continuamos con los ratios que aparecen aquí, los ratios convencionales. Estos corresponden al primer periodo. Y entonces aquí vemos los resultados más importantes. Vamos a ver. Ratios de equilibrio financiero a corto plazo, de liquidez o de tesorería ordinaria. Luego ratios de equilibrio financiero a corto plazo o de liquidez, de disponibilidad y tesorería inmediata. Aquí tenemos ratios económicos, nos viene aquí el cálculo. Ratios económicos, ratios de equilibrio, activo fijo neto menos deudas a largo plazo entre recursos propios. Por ejemplo, algunos tienen varias formas de cálculo. Como habíamos mencionado, existen siempre varios criterios a la hora de valorar o de analizar los valores y resultados que arrojan la información de la empresa. Sin embargo, pues tendremos que analizar, ver si coinciden los que tengan que coincidir, los que no, pues ver cómo siguen dentro de sus márgenes normales o de los resultados que se esperan de ellos. Pues eso, ratio de endeudamiento total, activo total entre recursos propios, ratio de solvencia, ratio de equilibrio financiero a largo plazo, ratio de apalancamiento. El apalancamiento es muy importante, por ejemplo, lo hemos dado mucho.
la estructura financiera, que es la estructura que ya hablábamos de la relación que teníamos entre las deudas a largo y las deudas a corto, o a largo y pasivo, a largo y recursos propios. Entonces es muy importante, y aparecía comentado al principio, en las pestañas del principio. Luego eso, equilibrio financiero, estructura financiera, nivel de depreciación, nivel de equilibrio financiero a largo plazo, coeficiente de capital circulante, ratio de rotación de actividad o gestión, de rotación de existencias. Y bueno, entonces, como hemos comentado, tenemos aquí todos los ratios que podemos necesitar a la hora de analizar el saneamiento de una empresa o la salud de una empresa, y pues todos ellos algunos hemos aprendido a calcularlos, otros la verdad no, hay muchísimos, y posteriormente pasaremos a comentarlos algo más, de manera algo más detenida. Luego nos vamos a acercar para echar un ojo a precisamente estas pestañas que habíamos mencionado que eran requisitos indispensables de nuestro proyecto empresarial, era lo que no se podía cambiar en él, y ahí lo tenemos. Y entonces es muy importante mantenerlo, porque además esta información repercute sobre todo el balance. Luego tenemos las reservas, el remanente en la empresa que yo he planteado. En mi caso he mantenido o introducido, la existencia de unas subvenciones que consideré que podía optar a ellas y obtenerlas. Entonces, por las características de mi empresa, por creación de nueva empresa, por circunstancias que evidentemente no puedes contar al 100% con ello hasta que no te lo concedan oficialmente, pero bueno, lo hemos incluido en nuestro plan de financiación. Pero bueno, y si hubiera algún problema sería un fallo, porque no podría percibirse, pero bueno, creo que es bastante posible que lo pongamos como que lo vamos a recibir, porque, o sea, creación de empresa por personal joven, creado en España, un sector innovador, tal, y creo que era fácil que lograra obtener la subvención. Aquí la tenemos. Y aquí vemos las subvenciones han de amortizar a los bienes a las que estén afectas. Bueno, entonces, precisamente, aquí lo vemos. Continuamos en nuestra hoja, volvemos. Y podemos observar vamos a observar los distintos periodos de la pestaña documentos contables, muy importante y muy mencionado, y debemos tener en cuenta los costes de capital, que son muy importantes, que vienen de los costes de capital, que vienen de K60, que vienen evidentemente vienen calculados a través del pasivo. Entonces, básicamente toda esta información nos ayuda a entender todo lo que tenemos delante, porque si no puede resultar auténticamente abrumador. Entonces vamos a movernos para ver las fórmulas. Ya no se ve nada. Un momento. Entonces, estado de origen y aplicación de fondos.
Y por ejemplo aquí sabemos que si variamos, por ejemplo, cualquier dato del activo o de las sumas de cuotas de amortización financiera, esto va a variar los resultados que hay aquí, evidentemente. Entonces, como hemos dicho, una de las principales, la única condición era que los costes, o sea, que se mantuviese estas dos cifras que tenemos aquí, el precio y el número de acciones. Y ahora vamos a ir acá a 30 y vemos aquí 8,45 y esto va variando y sería interesante analizarlo más a fondo. Vamos al año siguiente y se mantiene el 8,45, como podemos observar. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces vamos a mencionar estos dos porcentajes que son muy importantes. Uno es 7,99 y el otro 7,97. Entonces vemos que aparecen de esta fórmula si buscamos el origen. Entonces podemos observar los dos datos, aunque no se ve bien, K24, H24, K60. Entonces todo va a estar aquí en K, coste de proveedores, presupuestos de financiación. Y luego K60 y K24, H24. K24, H24. Entonces K99 nos va a explicar el factor de descuento, mientras que K100, en su caso, por su parte, hemos mencionado ya de dónde sale. Pues era una ponderación del total general, ponderaciones del peso de cada deuda respecto del peso de la estructura financiera. Efectivamente, muy importantes. Y ahora vamos a continuar. Bueno, todos estos datos determinan el funcionamiento en marcha de la empresa, saber si es negativo o positivo, como hemos dicho. Ahora vamos a pasar a la pestaña ratios, que es muy importante, pero no va a ser esta, va a ser... Entonces, ratios está formada por datos obtenidos a través de... Bueno, ahora lo veremos. Si quiere aparecer, tiene que estar aquí atrás. Vamos a ver. Estos amigos, los ratios. Esta estructura. Aquí. Ratios. Por fin. Nos ha costado. Y como hemos dicho, como vamos a mencionar, son datos obtenidos a través de pegar vínculos no representables gráficamente, pero ya calculados. Entonces vamos a darle un poco de perspectiva, porque no solo gráficamente, sino... Bueno, entonces aquí están los distintos periodos, los distintos periodos y dos ratios que hemos ido obteniendo. El activo circular, el activo... Vamos a ver, aquí tenemos las fórmulas otra vez, parecido a lo que hemos encontrado en documentos contables. El activo circulante que tenemos tienen un link relacionado con los activos de documentos contables. Muy bien. Entonces vamos a analizar un poco más a fondo lo que quieren decir algunos de los ratios más importantes.
Así que vamos a buscar. Entonces, el valor del empresario en los distintos gráficos que aparecen aquí, podemos ver cómo el valor del empresario es menor cuando hay menos recursos propios. Es decir, a más endeudamiento, más valor tendrá el empresario, tendrá más posibilidad de realizar inversiones en proyectos productivos, aumentando el valor de dichos proyectos. Otro dato importante a destacar es el valor precisamente de este coste medio ponderado, con n igual a 25 es 7,99, y cuando cambiamos las participaciones a n igual a 100, el coste medio ponderado disminuye. Y está aquí abajo en amarillo, aquí lo podemos ver. El valor del empresario. Con todo esto llegamos a la conclusión de que en estructuras en las que el porcentaje de capital propio es menor que el capital ajeno, el coste medio ponderado es mayor y también lo será el valor de la empresa. Podemos ver en esta pestaña además, como no se incluye únicamente este ejercicio, sino además aparecerá en los siguientes, y esta misma aplicación se utilizaría para el resto de ejercicios sin perjuicio de los posibles cambios que podría experimentar debido a las amortizaciones y cualquier otro tipo de cambio de datos. Bueno, entonces continuamos analizando esta pestaña de los ratios, que es muy importante para ya ir terminando. Entonces aquí encontramos como todos estos ratios convencionales están vinculados con documentos contables para ver las variaciones generadas en las distintas estructuras financieras. Bueno, primero vamos a ver la estructura con menor financiación propia, N25 con valor nominal 100, con todos sus ratios, y a la derecha cuando las participaciones son igual a n igual a 100 y el precio se mantiene en 100. Entonces el método para representar los ratios gráficamente es copiar y pegar los valores de los ratios vinculados y pegarlos de manera de datos sencillos. La pestaña de gráficos tenemos la estructura 25-100 y la estructura 100 y encontramos ratios estáticos y ratios dinámicos y vemos cómo se mantiene la relación que hemos visto. Luego tenemos la relación de apalancamiento, la probabilidad de insolvencia y las distintas variaciones a medida que vamos bajando a lo largo de nuestra hoja de cálculo. Entonces, un resumen sobre los ratios y sus gráficos. En la gráfica de n igual a 25, el coste de K o' que compensa el riesgo es superior con respecto a la línea azul, debido a que existe un mayor endeudamiento a causa de que hay menos recursos propios y más recursos ajenos, por lo que hay mayor riesgo para recibir financiación. Luego la línea azul, tanto la azul como la amarilla, es decir, el coste de K y el coste de las deudas es mayor cuando n es igual a 25 que cuando n es igual a 100. Es decir, con menos recursos propios es mayor. En n igual a 25, el coste de K por encima de 10%, y en n igual a 100 no llega a rozarlo prácticamente. Luego en la estructura de capital propio vemos que el coste medio ponderado es mayor para n igual a 25, así como el valor de la empresa, que es la línea azul clarito. Luego bajando vemos el último gráfico que hace referencia al valor de la empresa. Y aquí terminaríamos el proyecto final de Salesa Sociedad Jurídica Limitada de Nueva Creación. Muchas gracias y un saludo.